Los Ministerios Cristianos Bíblicos, El Libertador y Gran Cosecha presentan su programa, Familias Desafiando al Mundo, un programa diseñado para abordar la vida familiar con sus problemas y soluciones. Sean bienvenidos a este programa Familias Desafiando al Mundo. El día de hoy nos encontramos, como siempre, dándole las gracias a nuestro Señor y gozosos, porque estamos acá reunidos para poder darle gracias a lo que de gracia hemos recibido, y también porque ustedes nos permiten entrar ahí a sus hogares, nos pueden ver, oír detrás de su pantalla. Sin embargo, nos permiten estar ahí con ustedes y ustedes se disponen a saber qué es lo que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros y la manera en la que Él quiere guiar nuestras vidas. Nos encontramos el día de hoy con nuestro pastor general Milton Aguirre, con nuestro pastor de área Julio Mesa. Tenemos a nuestro hermano Víctor López y a nuestra hermana Verónica Meyer y su servidor acá para poder, una vez más decía, hablar alrededor de la familia. Y muy especialmente el día de hoy con el tema La familia necesita al Espíritu Santo. Antes de poder comenzar, yo les voy a invitar a que le demos gracias a nuestro Señor y lo pongamos en manos de Él. Y digámosle, Padre, en el todopoderoso nombre de Jesús, Señor, nos presentamos agradecidos, Padre bueno, por todo, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Padre Santo, porque hoy permites que estemos acá, Señor, dando a conocer lo que tú ya nos has mostrado, Padre bueno. Y te damos las gracias también por aquellas familias, Señor, que se disponen a oír tu voz a través de lo que tú nos has dado a conocer a nosotros, papá. Muchísimas gracias te damos a ti, Padre bueno. Nosotros bendecimos a esas familias en el todopoderoso nombre de Jesús y no dudamos, Padre bueno, que tú sigues obrando, que tú sigues trabajando en cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos. Sabemos, Padre bueno, que esta palabra va a impactar sus vidas. Esta palabra es para transformar, para hacerlos crecer integralmente, Señor, así como tú ya lo has mostrado para estos ministerios. En el todopoderoso nombre de Jesús, gracias te damos a ti, Señor. Amén, Padre bueno. Gracias, Señor. Y les voy a invitar también a que podamos declarar lo que hemos creído en nuestros ministerios y que podamos decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Decíamos entonces que vamos a hablar acerca de la familia necesita el Espíritu Santo. Y pues bueno, hablar del Espíritu Santo, pueden imaginarse qué es esto. Podríamos pasar acá hablando de mucho tiempo, dividirlo en muchos temas para poder hablar del Espíritu Santo dentro de la familia, porque estamos hablando de nuestro Señor, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la esencia de Él, que es el Espíritu Santo, que cuando nos disponemos verdaderamente a rendirnos delante de Él y abrimos nuestro corazón, dice la palabra que Él mora en nosotros como templo de Él. Entonces, cuando sabemos que las familias enfrentan muchas cosas, hay muchos problemas dentro de la familia, y en algún momento también las familias, los seres humanos, quizá en nuestra ignorancia o en nuestro ego, en creer que tenemos mucha capacidad, queremos superar muchas de esas cosas justamente en esta capacidad humana que nosotros tenemos. No simplemente de estos problemas externos que en algún momento se pueden presentar en nuestra vida, problemas laborales, problemas estudiantiles, decimos problemas en la familia, problemas económicos en cualquier área de nuestra vida, sino también aquellas cosas que están dentro de cada uno de nosotros, aquellos problemas que se manifiestan en nuestra vida y posiblemente aquellos problemas que nunca los vamos a dar a conocer si no fuera porque Él es grande en cada uno de nosotros. Y finalmente, cuando nosotros decíamos a un inicio, cuando nos disponemos, Él rompe todas esas cadenas y nos liberta de muchas cosas, o de todas las cosas, una vez más, si nosotros nos disponemos a ello. Pero entonces, decíamos, muchas veces queremos superar estos problemas emocionales, estas heridas que tenemos, estas dificultades para poder relacionarnos, dificultades para poder perdonar y pedir perdón. Y ante todas estas cosas, nos damos cuenta que las familias, todo en algún momento, en esta condición humana que tenemos, lo queremos resolver con consejos, y ojalá fuera consejo del bueno, sino que buscamos
cualquier consejo que nos pueda dar alguien en la calle o ahora en las redes sociales, con disciplina, con querer hacerlo, con esfuerzo humano, decíamos, con nuestra propia fuerza de voluntad, pero tarde o temprano todo esto se va a terminar debilitando, se va a terminar desgastando, y todo esto porque hay muchas cosas en la vida del ser humano que no simplemente se van a lograr superar porque tenemos intenciones de lograrlo, porque tenemos intenciones de hacerlo, sino que todo esto va a ser superado finalmente porque el Altísimo Dios está en cada uno de nosotros, y hasta que eso no llegue, entonces vamos a poder no vamos a poder superar todas estas cosas. Entonces decíamos que el Espíritu Santo es esencial porque el Espíritu Santo va a actuar donde nadie más puede llegar, es decir, el Espíritu Santo va a actuar en nuestros corazones, va a actuar en lo más profundo de nuestro ser, que es ahí en nuestra alma. Decíamos en aquellas cosas que están ocultas, que nadie sabe, que solo nosotros sabemos y que no queremos dar a conocer, que no queremos mostrar y que no queremos que nadie nos ayude porque creemos que nosotros podemos lograrlo por sí solos. Pero hemos dicho que no simplemente se trata del que yo quiero o yo puedo, sino porque nosotros verdaderamente nos tenemos que disponer para que Él obre en nuestras vidas. Y acerca de esto, lo que decíamos, estamos platicando acerca, o el día de hoy, alrededor de que el Espíritu Santo verdaderamente tiene que ser en cada uno de nosotros. Para ello, yo le voy a invitar a que vayamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, y en su capítulo 5, versículo 22 y 25, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es que cuando nosotros vemos esta palabra, cuando nosotros vemos esta cita, la palabra nos dice que no simplemente es que nosotros acumulemos todas estas cosas en nuestra vida, es decir, no tenemos que ponerle un chequecito, sino que es una manera de vivir la que tenemos que tener. Es decir, cuando nosotros nos presentemos ante las personas, cuando nos presentemos ante nuestra familia, ante nuestros hijos, padres, abuelos, conocidos, etcétera, pues tienen que ver justamente lo que es el Altísimo Dios en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que reflejar, nosotros tenemos que mostrar que verdaderamente el Altísimo Dios es una realidad en nuestra vida, que ese fruto que nosotros tenemos que dar se manifieste, se muestre verdaderamente. Entonces no se trata simplemente de emociones, sino que se trata verdaderamente de que nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de nuestro Señor. Y es que cuando una familia donde el Espíritu Santo tiene lugar, no significa que no vayan a haber problemas, y lo hemos dicho en muchos mensajes, en muchos temas, en muchos programas de Familias Desafiando al Mundo. No significa que cuando nosotros nos acercamos al reino de los cielos los problemas van a desaparecer o vamos a vivir en una burbuja donde nada nos va a pasar, sino que cuando el Espíritu Santo está en la vida de las familias, en cada uno de esos miembros, van a tener las herramientas necesarias para poder abordar cada uno de esos problemas sin que haya un proceso en el que se fragmente la familia, en el que se destruya la familia, en el que se rompa la familia, que es justamente lo que quiere el reino de las tinieblas acá en la tierra. Sí. Cuando vemos cómo el Señor nos regala en el Evangelio de Juan, ¿verdad? 20, del 21 al 22, dice que el Señor nos dice directamente a nosotros, ¿verdad? De que recibiríamos al Espíritu Santo. Y vemos principalmente cuando mirábamos con Pastor César los frutos, que necesitamos principalmente al Espíritu Santo para marcar esos principios que Dios quiere en la vida de las familias, ¿verdad? Directamente. Vemos cómo el Espíritu Santo va a hacer que las familias sean transformadas, cómo ese corazón de piedra se convierta en uno de carne, cómo esas decisiones que están dentro de la familia van a ser mucho mejores, más direccionadas en la línea de Dios, porque el Espíritu Santo va a estar obrando en cada miembro de las familias. Pero también veíamos cómo cuando se dan esos frutos del Espíritu Santo también hay un arrepentimiento genuino, hay una transformación verdadera, y eso marcará que va a haber una obediencia en la palabra para presentar justamente el convivir no solamente con los miembros de la familia, sino que para la sociedad una forma diferente de ser, ¿verdad? De cada miembro directamente. Exacto.
es importante retrotraernos un poquitito en la temática que estamos tratando de compartir. Hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de algo muy complejo para la humanidad y sigue siendo un tanto complejo para la iglesia. Porque voy a tal vez a referir algunos aspectos que nos hacen necesaria la presencia del Espíritu Santo en la familia. Ese es el tema. La familia necesita al Espíritu Santo. ¿Por qué la familia necesita al Espíritu Santo? Porque la familia necesita vivir en amor. La familia necesita vivir en respeto. La familia necesita vivir bajo cánones de responsabilidad. La familia necesita vivir bajo un guión de unidad. La familia, en pocas palabras, necesita tener una visión para que de manera todos confluyendo, convergiendo en un mismo objetivo, vayan tras esa visión que quieren alcanzar como familia en las diferentes etapas cronológicas de la propia familia. Es decir, que toda la humanidad quiere eso, solo que para tener eso hay una referencia y dicen, hay que buscar de Dios. Entonces, lo que no se pone a pensar o no se, digamos, se detiene la humanidad, es que para tener al Espíritu Santo en su familia, que es el que produce estas necesidades que tiene la familia, hay que tener a Dios, al Dios Altísimo, al Dios verdadero. Y resulta que para tener al Dios verdadero necesitamos tener al Cristo de la gloria, al Dios que estando allá en el cielo se manifestó a la humanidad en carne, para que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, y entonces en ese momento tenemos ya la puerta abierta para entrar al reino de los cielos, en donde hay características, hay cualidades, hay factores, hay bondades como el amor, como la benignidad, como la fe, como la mansedumbre, como todo eso bueno que la familia está necesitando. Pero esa es nada más la puerta que se abrió. Es decir, se arrepintió, reconoció su condición de pecado, aceptó al Cristo de la gloria como su gran libertador, como su único y suficiente Salvador. Pero dice que hay que arrepentirse, pero también hay que convertirse. Y es cuando nos convertimos, que vamos a la palabra y hacemos nuestra esa palabra, cuando va a haber una manifestación del Espíritu Santo. De manera que en las familias, para que el Espíritu Santo sea una realidad, no solo la necesita la familia, sino que sea una realidad, ayudándonos en todos esos frutos de amor, de benignidad, de templanza, de fortaleza, de todo lo bueno. Hablábamos de la unidad, de la responsabilidad, del respeto. Para que eso sea realidad, Dios tiene que ser real en la familia. Y para que Dios sea real en la familia, Jesucristo tiene que ser real en la familia. Porque el que dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, dijo. Cuando ustedes me han aceptado a mí como su gran libertador, como el perdonador de su condición de pecado, yo me voy a ir, pero les voy a mandar al otro. Yo soy un consolador para ustedes, pero les voy a mandar al otro consolador, a Él mismo, al Espíritu Santo, para que conviva con ustedes aquí en la tierra y Él los guíe, dice la palabra, que Él nos guía a toda verdad. Dice que Él nos recordará todas las cosas que nos fueron enseñadas en el curso de ese proceso de conversión. Porque convertirnos es ir a la palabra y hacerla nuestra. Es ser transformados por esa bendita palabra. Es haber aceptado la alianza del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en la vida del ser humano. De manera que todo lo que ustedes han dicho es cierto, pero hay una ruta. Y es que para que el Espíritu Santo sea real en la vida de la familia, necesita a Dios, al Dios del universo, a Yahvé, al gran yo soy. Y para que el gran yo soy sea real en la familia, el Cristo de la gloria tiene que haber sido invitado a ser el libertador de esa familia. Entonces el Espíritu Santo entrará a esa familia, en cada uno de los miembros, los va a estandarizar
Es decir, va a poner su presencia en cada uno de los miembros de la familia y entonces todo el mundo se va a amar, todo el mundo se va a respetar, todo el mundo va a asumir responsabilidades, todo el mundo va a convenir en seguir una visión de familia. ¡Qué maravilla! Por eso es que decimos, la familia necesita al Espíritu Santo. Sí, así es que vemos cómo, si eso es una realidad, estaba implicando, como bien lo decía Gálatas, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, significa que para tener los frutos que el Señor nos está revelando, es porque hemos decidido crucificar el yo en ese contexto familiar y renunciar a todo lo que a Dios no le agrada, para que así justamente se muera la carne y las pasiones y los deseos que conlleva en todo eso. Efectivamente, así como los hijos necesitan de vestuario, comida y un techo, es necesario que el Espíritu Santo sea lo primero y lo último para la vida de ellos, porque a base a esa presencia es que se van a construir y se va a todo. Yo lo ya mencionado, ¿verdad? En la carta de los Gálatas, ¿verdad? El fruto que se ve, porque a través de eso es que todo va a florecer, todo va a haber amor, va a haber misericordia, va a haber perdón, porque sin esas cosas que son pilares fundamentales para la familia, para los hijos, no, el Señor no puede cumplir con sus planes, ¿verdad? Efectivamente, el Espíritu Santo tiene que ser lo primero y lo último para que el Señor construya lo que tenga que construir en la familia y hagamos la diferencia en una sociedad y en un país. Sí, realmente la necesidad del Espíritu Santo en la familia es muy importante, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo pues llega el amor, ¿verdad? Que es algo indispensable en las familias, ¿verdad? Incluso lo encontramos en Romanos capítulo 5 y versículo 5, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¡Aleluya! Dado. Gloria a ti, papá, bendito Dios. Y realmente nos damos cuenta, ¿verdad? En esta cita, ¿verdad? Que nos dice que el Espíritu Santo nos trae ese amor, ¿verdad? Y así como familia, más que todo, ¿verdad? Realmente es indispensable, ¿verdad? Que exista ese amor, porque a través de ese amor vienen otras virtudes, por decirlo así, ¿verdad? Viene la responsabilidad, ¿verdad? De que hablaba nuestro hermano, ¿verdad? Que necesitan vestuario, comida y así los hijos, ¿verdad? Vienen otros factores, ¿verdad? Como el afecto, ¿verdad? Que necesitan los hijos, porque muchas veces existe muchos problemas en la familia, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no existe ese ambiente de armonía, ¿verdad? Pero ¿por qué se da eso? Porque por falta del amor, ¿verdad? Y como realmente, como bien sabemos, Cristo es amor, ¿verdad? Y si no tenemos a Cristo en nuestra vida, y más si no lo tenemos en nuestra familia, no hay amor, ¿verdad? Y la carta de los Colosenses en su capítulo 3 también acuña lo que se está hablando del amor. Y dice en el capítulo 3, versículo 14, que sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que al final es el amor el que va a sustentar la familia. Porque eso es lo que, cuando venga la tribulación, vengan las pruebas y todo lo que viene, el amor es el que va a mantener la familia firme a través del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cierto? No perdamos de vista que en la tierra las familias son el centro importante de la sociedad organizada y de la sustentación del reino de los cielos aquí en la tierra. La familia está fundamentada en el matrimonio, en esa relación conyugal que en otros momentos hemos abordado en estos programas. Tenemos que entender que las diferentes familias atienden también a diferentes gobiernos. Hay familias donde gobierna, digamos ya sin hablar de la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios, hay familias donde gobierna el papá, hay familias donde gobierna la mamá, que son matriarcados. Regularmente son patriarcados, pero hay algún otro por ahí matriarcado donde la mujer gobierna esa familia. Hay otras familias donde gobiernan los hijos. Es decir, los hijos terminan mandando a los papás. Se hace el capricho, se hace lo que los hijos quieren. Hay otros gobiernos
de diferente naturaleza, donde ni siquiera los miembros de la familia gobiernan. Gobierna el vecino, gobierna, qué sé yo, el tío. Los que más influencia tienen en esa familia, esos son los que están gobernando. Por eso la importancia de que la familia necesita el Espíritu Santo, porque necesitamos que en la familia gobierne el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace muchas cosas, pero de las cosas más importantes que hace, dice que nos capacita. El Espíritu Santo nos orienta, nos guía a toda la verdad. Véanlo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Precioso Dios. Pero el hombre natural, es decir, el común y corriente que no tiene a Dios, el hombre natural, el hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea que él no puede tener gobierno de Dios porque Dios no está ahí. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que cuando el Espíritu Santo está acá, Él nos ayuda a discernir y es ahí donde nos va guiando, nos va equipando, nos va capacitando para dejar de hacer lo que no es prudente o beneficioso para nuestra familia, y desagradable para Dios, y nos introduce en la total voluntad y propósito de Dios. Dice la palabra, precioso Dios, en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, en el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué precioso. Ahí les dejaré el maestro, el guía. Y ya se pueden imaginar que si para hacer una subidita al volcán de fuego en nuestro medio, o al volcán de agua, o cualquier montañita por ahí, el sector de turismo ha guiado a poner en su gestión administrativa a un guía turista o turístico que conoce las rutas para que no nos vayamos a perder. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado por ese Cristo de la gloria, por ese altísimo Dios, para que nos equipe, para que nos capacite, para que todo ese fruto del cual hablabas tú, que se fundamente en el amor, sea Él el que nos ayude a establecerlo en nuestra familia. Sí, qué precioso, ¿verdad? La verdad es que sí, con lo que usted estaba diciendo, ¿verdad, Pastor Milton? Realmente el Espíritu, ¿verdad? Nos damos cuenta que realmente el Espíritu nos traerá todas las cosas necesarias, ¿verdad? Porque eso lo encontramos en Juan 14, 26, ¿verdad? Donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y las recordará todo lo que yo os he dicho. Es precioso, papá, ¿verdad? Tremendo, exacto. O sea que es fundamental el que la familia entienda que necesita para vivir bien, agradar a Dios y ser prosperados en todo. La familia necesita el Espíritu Santo. Hablaba de la cita anterior, hablaba del Espíritu de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo no es verdadero, otros espíritus llegan a la familia por el descuido que se tiene, por la falta de común unión que se tiene. Entonces, ¿qué van a entrar? Otros espíritus mentirosos. Excelente discernimiento. Y lo dice la palabra. Es que dice que tienes discernimiento del Espíritu. ¿Sabes cuál es el Espíritu que te está ministrando? Es terrible cuando el Espíritu Santo no está. Cualquier otro tipo de espíritu chocarrero podrá estar llegando a la familia y lo que más va a querer es destruirla definitivamente. Y es que, como también decían pastores, que así como ese guía turístico conoce cuál es el camino correcto, cuál es el camino verdadero a seguir para no terminar perdiéndonos, pues justamente el Espíritu Santo actúa de la misma manera en aquellos que hemos dicho ya se disponen, que ya han reconocido a ese altísimo Dios Trino a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y también el Espíritu Santo, al conocer cuál es el camino correcto, al conocer cuál es la verdad, es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero viene lo que decía nuestro pastor Julio, que cuando este espíritu de verdad no está establecido en nuestras vidas, llegan otros espíritus que nos hacen creer que estamos caminando dentro de la verdad, que estamos caminando en el camino adecuado, que estamos yendo en la ruta correcta. Sin embargo, bien lo decían también, son esos espíritus
apartados completamente, son esos espíritus demoníacos. Este es el reino de las tinieblas actuando en la vida de nosotros, incluso en nuestra propia naturaleza humana, mostrándonos cosas que nosotros, creyendo que las estamos haciendo bien, las estamos haciendo completamente apartadas del propósito, de la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ese espíritu no es real en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo no es verdadero en nuestras vidas, porque cuando sea verdadero, entonces vamos a mostrar verdaderamente que nosotros tenemos sed, tenemos hambre de Él, queremos conocer cuál es la voluntad de su Padre o del Padre. ¿Y cómo la conocemos? Yendo a esta palabra, obedeciendo esta palabra y buscando, como bien lo decía, hacer su completa voluntad. Hay un término que es aplicado y muchas veces mal aplicado dentro de la iglesia, pero hoy yo quiero que podamos bendecir a todas esas familias de la tierra, recordándoles que la mayor cobertura, ese es el término difícil, cobertura, la mayor cobertura, la mayor protección, la mayor seguridad, la mayor provisión, la mayor protección, nuestro refugio más grande que como familia podemos tener, eso es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, como bien apuntas tú cuando estás intercediendo y dices, no hay arma forjada que pueda prevalecer contra los hijos del Señor. Entonces, si el Espíritu Santo está allí en nuestra familia, no habrá arma forjada, por cualquiera que sea, quiera ser forjada, que pueda prevalecer, es decir, que pueda destruirnos, que pueda afectarnos a la familia, porque estaremos plantados sobre la roca, no sobre arena movediza. Y es que esa roca es inconmovible, es que se llama Jesucristo de la gloria. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. A ir concluyendo entonces ya con este mensaje, hemos dicho quizá el tiempo se nos hace muy corto, muy breve, pero una vez más es del Espíritu Santo quien estamos hablando, quien tiene que influir en nuestras familias. Pero para concluir, nosotros podemos decir que la familia necesita más que normas, o necesita más que corrección o buenos consejos, necesita la presencia viva de ese Trino Dios, de ese Altísimo Dios Todopoderoso en la vida de los miembros de esa familia, es decir, necesita del Espíritu Santo, actuando de manera constante en cada uno de nosotros, ya que las reglas, las normas, la disciplina, por un momento van a poder actuar y van a poder hacer algo en nosotros, sin embargo, no van a transformar nuestro corazón. Y ese corazón sí lo puede transformar ese Altísimo Dios a través, hemos dicho, del Espíritu Santo. Puede cambiarlo. Es el Espíritu Santo entonces quien ve más allá de lo que externamente nosotros podemos mostrar, y el Espíritu Santo es el que actúa internamente en cada uno de nosotros para empezar a cambiarnos desde adentro, y como consecuencia de ese cambio interno que vamos a tener, entonces vamos a poder manifestar muchas cosas externamente, lo contrario a lo que muchas veces nosotros como seres humanos queremos hacer, que es cambiar todo lo de afuera y dejar aparte lo que está dentro. Cuando vemos que si no se cambia lo que tenemos dentro, es decir, si no se cambia nuestro corazón, si no transformamos nuestra vida, todo lo de afuera es en vano, todo lo de afuera no va a servir para nada. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos va a señalar lo que está mal, sino que nos va a dar la fuerza para vivir de manera correcta. Nos va a dar el discernimiento, la revelación, nos va a mostrar cuál es ese camino del cual hablábamos, y donde vivimos constantemente en un mundo, y ustedes lo conocen, que regularmente quiere fragmentar a la familia, lo hemos dicho, que promueve el ser individuales, el ser independientes, el tener a falta de compromiso y romper vínculos. Nos damos cuenta entonces que frente a todas estas cosas, frente a toda esta realidad que está viviendo el mundo, que está viviendo la tierra actualmente, el Espíritu Santo se va a convertir en el mayor aliado de la familia para que todas estas cosas no lleguen a destruir lo que nuestro Señor ya ha establecido, lo que nuestro Señor quiere, sino que todo lo contrario, fortalezca, haga crecer, haga transformar y crea un impacto no solo para nosotros, sino también para las generaciones que vienen, he dicho, hijos, nietos, bisnietos, etc. Entonces, la honra y la gloria siguen siendo... Aleluya, gloria a ti, papá. Estamos despedidos en Aleluya, gloria a ti, Padre Santo. En nombre de nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, agradecemos su audiencia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y les invitamos a nuestro próximo programa, Familias Desafiando al Mundo.